El microrrelato es un género cuyos habitantes les gusta mucho esto de jugar en las fronteras. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? Lo que importa es que el texto apele a nuestro interés, a nuestra conciencia, a nuestro sentido de la belleza. Ana María Yuga nació en Buenos Aires. En 2016 recibió en México el Premio Internacional Arriola de Minificción. Sus libros para chicos se leen en toda América Latina y en España. Todos los universos posibles reúne su obra hasta ese momento. Parte de su obra ha sido traducida a 15 idiomas. Volvemos a la memoria de los personajes de Sirena de Río. Ahí también se habla del miedo y el amor, ¿no? En esta pareja que están separados, le llega el llamado del oficial Acosta, sí, que supuestamente tiene una hija internada. Y ahí también, ¿no? Se pone en juego en este desamor, el miedo los atraviesa para reencontrarse desde un lugar amoroso, ¿no? En el vínculo con su hija. Sí, pero es fugaz, porque en realidad es una pareja, son dos que no se quieren, pero en el momento del drama, en el momento en que suponen que a su hija le ha pasado algo terrible, en ese momento vuelven a ser mamá y papá. En este de atravesar el amor y el miedo, también tomo el amor para otro cuento que me encantó, que es nuestra amiga Agnolotti. Ah, sí, la tortuga. La tortuga que habla. La tortuga que habla. Pienso acá en este amor de la adolescencia, ¿no? Porque me gusta este vínculo de Valentín con la tortuga, que no saben el sexo. Sí. Y dice, a esa edad se pivotea entre la necesidad del destacarse y la de seguir igual a todos, ¿no? Entonces pienso también en cómo te detuviste en la adolescencia dentro de estos cuentos de género fantástico, con una tortugo, y en el amor también, ¿no? Pero desde sí, la adolescencia, de una vivencia distinta. Bueno, ese cuento no tiene nada que ver conmigo, ni con ninguna realidad, ni tiene nada de autobiográfico, pero sí tuve una tortuga que se llamaba Agnolotti y que tuvo un intento de suicidio. ¿Hablaba sí. también? Ahí también No te puedo contar, hay cosas que no se pueden contar. Pero tuvo un intento de suicidio, Agnolotti, y se tiró del piso 13. Y también los animales están en los microrrelatos también, ¿no? Habla de los sí, pero quiero ir a otro de los cuentos que me llama la atención porque en algunos cuentos, por ejemplo en Sarai, Mi princesa amor, o en Dudas de pesadilla, que se puede pensar como un microrrelato. Seguro. Hay varios cuentos que comienzan con la tercera del plural. Me quería detener ahí, ¿no? Porque hay como una pulsión en elegir la voz en cada uno de los relatos. Bueno, sí, el tema de elegir la voz es muy delicado. ¿Quién va a contar la historia? Eso es fundamental. Porque además de eso depende lo que va a saber quien esté narrando. Si se cuenta en primera persona, solamente se tiene la perspectiva de la primera persona. A mí me gusta mucho la primera persona. La primera persona no sabe muy poco, no sabe nada de lo que le pasa a los demás, ¿no? El narrador omnisciente sabe todo. Y bueno, y si uno elige un plural, bueno, va a tener que basarse en los hechos que comparten las personas que integran ese plural. Es muy interesante ese tema. En este momento estoy luchando con un cuento en el que no termino de decidirme quién lo va a contar. Hay una actitud de decir, bueno, me siento a escribir sobre este tema, pero también, bueno, ¿quién nos va a contar este tema, no? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo? Claro, tengo ganas de escribir este tema. Sí, ya sé más o menos todo lo que va a pasar. Pero ¿cómo lo cuento? Porque ahí está todo. ¿Qué quiere uno de la literatura como lector? Las historias son siempre las mismas, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno quiere que le cuenten una historia como nunca fue contada antes. Eso es lo que uno quiere. Y uno quiere escribir así también. ¿Los géneros refieren a esa voz de la que están hablando con Ana? Es decir, ¿vas a hacer novela, y buscas a partir de esos géneros o es el tema el que te dice la voz? En cualquier género uno podría usar cualquiera de estas voces, ¿verdad? Uno podría trabajar cualquier género desde la primera persona, desde la segunda, desde la tercera, en singular, en plural. No, tiene que ver con el tema, tiene que ver con el tono también, el tono de lo que uno quiere contar, que es algo muy difícil de explicar, pero bueno, es clave, ¿no? Uno quiere contar
con cierto tono. Y ahí es fundamental quién va a narrar, quién va a contar esa historia. Yo quiero ir al haiku, ¿no? Porque pienso en cuál es la relación entre el microrrelato y el haiku. Hace muchos años también que venís trabajando en escribir haikus y tiene sus propias reglas. Entonces pienso también en esto, ¿no? Porque pareciera que todo está marcado por las reglas de la literatura que los mismos tal vez autores o autoras imponen. Pero también en este caso el haikus, por ejemplo, no acepta la metáfora, contás. Es muy importante la relación con la naturaleza. Pero también hay una tradición del haikus al español, y vos citás una frase de Borges bellísima que dice: la vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Claro, no es un haiku. No es un haiku. Pero es un breve poema de 17 sílabas. El mismo Borges no se atrevía a decir que sus poemas eran haikus. Por eso yo voy a sacar este año un libro de haikus, entre comillas, que se va a llamar No son haikus. Ahí hay otro material tuyo también, la ironía. ¿Cuánto tiene que ver eso y que entra mucho, está muy presente en tu literatura? Sí, la ironía está muy presente en lo que escribo. Por suerte, logré correrla un poco de mi... logré correrla un poco de mi vida social, con lo cual me llevo mucho mejor con todo el mundo y la uso sobre todo en la literatura. Quiero ir a la magia de la escritura, que haces referencia en cómo escribir un microrrelato, porque ahí señalas que hay dos vertientes que se unirán en el momento de la magia de la escritura. Una tiene que ver con la tradición literaria, que es la que le da el marco, y la experiencia, ¿no? Entonces decís, solo es posible crear a partir de lo que ya se conoce. Y hace tiempo que me da vuelta esta idea en la cabeza, porque hay autores que escriben desde el no conocer lo que van a escribir. Digamos, en el momento de la escritura, ahí tiene los elementos o los libros, ¿no?, donde basarse para poder escribir sobre el tema. Bueno, pero entonces lo conocen. Sí. Estudian, investigan y conocen su tema. Ahí. Exacto. Claro. No hace falta experimentarlo, pero sí hace falta conocerlo. Y decís, solo es posible crear a partir de lo que ya se conoce. Y en el caso, por ejemplo, de la escritura de haikus, que decíamos recién que tiene sus propias reglas, ¿sentís que, haciendo referencia a la escritura de que no son haikus, creaste como unas reglas propias para esta escritura? No. Me limité a trabajar con las 17 sílabas, 5, 7, 5, y escribir poemas breves en esa medida, en la medida de 5, 7 y 5 sílabas en cada verso, ¿no? Versos de 5 sílabas, versos de 7 sílabas, versos de 5 sílabas. 17 sílabas en total es el poema. Como el de Borges, la vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Los inmortales. Los persas no los llamaban así. Ese es el nombre que les da Heródoto. Se trataba de un cuerpo de élite del ejército persa, famoso por su valor y su resistencia. Estaba compuesto por 10.000 hombres y cada vez que uno caía en la batalla, otro recluta lo reemplazaba de inmediato, para que el número fuera siempre exactamente el mismo. Por eso se los llamó inmortales, dice el historiador griego. Pero, ¿acaso hay que creer siempre en las palabras de Heródoto? ¿Y si hubieran sido realmente inmortales? Masculla, de mal humor, el hombre que está leyendo lo que escribo por encima de mi hombro. Es un señor cortés y reposado que desde hace varios siglos no se dedica ya a las artes de la guerra. En este país y en esta época prefiere lucirse como chef en la cocina de un restaurante con sus anticuadas recetas de Medio Oriente. Voy a otro tema de alguna manera vinculado con la memoria, pero que de alguna manera también está en el origen de tu familia y que tiene que ver con el exilio, la inmigración. Y me parece interesante esto de mantener la unidad en la diáspora, ¿no? Y que de alguna manera... La identidad. Exactamente. Mantener la identidad en la diáspora.
Sí, Y recuerdo en el libro de los recuerdos, recuerdo que vos decís que si bien no eran recuerdos tuyos, que podías devolverlos esos recuerdos, claro. sí hay algo que vos te das cuenta y que es, esta historia se vuelve a repetir una y otra vez. Y el exilio a vos también te llevó. Y esto me parece importante. Eso que tenían los antiguos, la institución de la hospitalidad. Me interesa eso, de frente a un mundo donde las migraciones son cada vez más Sí, acentuadas. La hospitalidad que dio y que de alguna manera tu familia cobijó, pero que también vos tuviste que vivir. Yo nunca fui exiliada, ¿no? Eso lo tengo que aclarar porque es un error de internet. Nunca fui exiliada, nos fuimos en el 76 porque queríamos, sí, se había tenido que exiliar mi hermana y mis dos primas. Mi hermana en Estados Unidos, una de las primas vive en España, otra en Francia. Pero yo me fui en el 76 y volví en el 77. Ningún exiliado podía volver en el 77. No, yo me fui con mi marido porque quisimos probar cómo era vivir afuera y bueno, no nos gustó y volvimos. Eso fue. Y en cuanto a la hospitalidad, bueno, lo que te puedo decir es que en este país mis abuelos encontraron una gran hospitalidad, tanto los abuelos maternos que vinieron de Polonia, de una vida de terrible pobreza y persecución, pero la pobreza era algo muy, muy pesado, ¿no? Realmente vivían en una terrible miseria en Polonia. Y este país los recibió con los brazos abiertos. Y del otro lado, mi abuelo, el padre de mi papá, vino del Líbano, de Beirut. Y incluso tengo una abuela argentina, la mamá de mi papá era argentina, lo cual ya es casi aristocracia. Estamos en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. La guerra hace referencia a los libros, a las bibliotecas, a los libros en la guerra, en ese contexto tan duro, ¿no? Sí. Y de qué manera los relatos acompañan el día a día con los soldados. Y hay un efecto sorpresa que hablábamos en Sirena de Río, pero también, retomando ese efecto sorpresa en el libro de la guerra, hay un texto que se llama El engaño. Y dice Sun Tzu que todo el arte de la guerra se basa en el engaño, y el engaño conduce a la sorpresa. Podríamos pensar idem, ¿no?, si lo relacionamos con el arte de la literatura. Sí, por supuesto. Se trata siempre de sorprender al lector, que no es exactamente el enemigo, pero hay que agarrarlo distraído. Hay que amagar para un lado y disparar para el otro. Un trabajo enorme, ¿no? Pensando, digo, en la escritura y la reescritura, Sí. lo que hablábamos al comienzo. Claro, sí, toda escritura presupone una lectura, si no, uno no escribiría. No está ese cuento maravilloso para la gente que dicen que escriben para sí mismos, ese cuento extraordinario de Borges que es El milagro secreto, en que hay un personaje que frente al pelotón de fusilamiento le pide a Dios el tiempo necesario para concluir su obra. Y en ese momento toda la escena queda paralizada. La bala queda flotando en el aire, suspendida en el aire. Sí, un moscardón hace su sombra en el suelo y la escena queda suspendida y él, después de varias horas, se da cuenta de que su plegaria ha sido escuchada. Ahí, parado frente al pelotón de fusilamiento, va a tener todo el tiempo necesario para terminar su obra. Y entonces es muy interesante porque, como pasa siempre con Borges, es paradójico. Y entonces, por un lado, uno dice, bueno, entonces sí, uno no escribe para un lector porque ese hombre escribía verdaderamente solo para sí mismo, pensando nada más que en el texto. Por otro lado, tenía el más grande de los lectores, nada menos que a Dios. A mí en la guerra me gusta mucho cómo empieza
Hay un narrador que dice: los textos son brevísimos, algunos tienen relación con guerras del pasado y otros con guerras del futuro, en que la humanidad lucha con seres provenientes de otros planetas. La idea más descabellada es sin duda la de una supuesta Segunda Guerra Mundial, porque está hablando de un libro de una autora desconocida que llega a las trincheras. Como si la Gran Guerra no fuera suficiente para persuadirnos de que nunca más las naciones del mundo se enfrentarán en una carnicería semejante. ¿Cómo entenderlo entonces? Y en Crueldad, el último de los microrrelatos, nos da una pista. El truco es sencillo y todos los pueblos lo aplican. Se trata de persuadir y persuadirse de que los enemigos no son realmente seres humanos. Y acá viene otra parte del lenguaje. No solo engañar, construir una realidad a como me guste. Claro, construir una realidad que nos justifique, que justifique nuestros actos. Porque, digamos, todos los seres humanos, cada uno de nosotros tiene su propia ética, que en algunos casos la compartimos y en otros casos no. Pero todos necesitamos algún tipo de justificación. Todos necesitamos ese relato que nos va a decir por qué en realidad no somos monstruos y por qué estamos actuando de una manera que, bueno, era la única posibilidad que nos quedaba. 6 de tus libros abordan el microrrelato y vos decís siempre uno está escribiendo el libro que le gustaría leer y a los 6 años te llegó a tus manos un libro que uno puede imaginárselo como lector, ¿no? Eso es lo que tiene de mágica la literatura, que cada uno va a imaginar su propia historia también vinculado con eso que se cuenta, con un caballo en la tapa. Y en el caso de los microrrelatos, decís que es importante que haya uno por página, no hay que leerlos todos juntos, y que hay que dar espacio a la lectura. Entonces pienso también en que la lectura del microrrelato, ¿no?, nos demora, como lectores nos lleva como otro tiempo, que si uno lee, por ejemplo, una novela o un cuento... Sí, es un efecto muy diferente. Si uno lee una novela, un cuento, uno de alguna manera está apresurándose porque quiere saber qué va a pasar después, ¿no? Tiene ese juego de suspenso que el microrrelato no tiene. Pero en cambio, el microrrelato exige un cierto grado de reflexión. El microrrelato, si uno lee muchos microrrelatos así uno detrás de otro, sin darle a cada uno el tiempo que necesita, rápidamente deja de entender lo que está leyendo. Hay como una manera de interpelar al lector, a eso me refiero, ¿no? Que claro. Es una lectura distinta a una novela, un Es cuento. una lectura diferente, es más parecida a la lectura de poesía. Uno no se sienta a leer un libro de poesía de una sentada, no dice, wow, este libro de poesía me lo leí en 1 hora, porque no es así, no tiene gracia, ¿no? La poesía se disfruta de otra manera, hay que desmenuzarla, hay que hacer la carne, y con el microrrelato pasa un poco eso también, ¿no? Cada texto necesita unos instantes de reflexión, por eso digo que es importante que esté cada uno solo en una página, porque de alguna manera ese aire alrededor del texto equivale al tiempo que uno necesita para incorporarlo y absorberlo y entenderlo. La guerra era terrible. ¿Cómo era la guerra en Europa, abuelo?, preguntan los nietos. La guerra era terrible, dice el abuelo. Era en Europa, porque no era en ningún país. Cambiaban las fronteras. Sin salir de la aldea, a veces estábamos en Rusia, a veces en Alemania o en Polonia. No había qué comer. Papas todos los días, con cáscara, a las brasas. Para comprar el pan, mamá tenía que cruzar una frontera internacional. Vendían un solo pan por persona. Ella volvía dando pasitos cortos, con el pan escondido debajo de la pollera, entre las piernas, para que no se lo requisaran en el cruce de vuelta. La guerra era terrible, pero yo era joven, piensa el abuelo, y no lo dice, mirando a sus nietos con amor, con odio, con envidia. Esa guerra gané, esta guerra terrible estoy perdiendo.
quería volver a algo autobiográfico tuyo. Vos dijiste que eras una chica muy inquieta, que te gustaba bailar, cantar, pero que en la letra, en la literatura, provocabas algo. A mí me gustaría preguntarte esto, ¿cómo es que vos descubrís en esa mirada del otro ese camino tuyo? ¿Quién era esa mirada? ¿Eran Bueno, todos? ¿Era tu eran madre? todos, era simplísimo, ¿no? Yo podía bailar o cantar. Cuando yo cantaba, la gente se levantaba y se iba. Era horrible, era una cosa espantosa. En los coros me hacían callar. Por más que me gustara cantar, bueno, no, sabía que ese no iba a ser mi camino. Cuando dibujaba y pintaba, nadie me daba mucha bolilla. Pues, y cuando escribía pasaba algo. Cuando escribía, bueno, ya desde muy chiquita, eso que yo había escrito provocaba un efecto muy particular en la gente, ¿no? Y entonces un efecto de admiración. Y bueno, yo me ponía tan contenta, tan orgullosa, ¿no? Mis compañeras del colegio, las maestras, mi mamá. En las fiestas familiares me hacían pararme arriba de la mesa para recitar mis versitos. A mis compañeras les vendía composiciones, se las cambiaba, escribía rápido 3 o 4 y se las cambiaba por 2 figuritas y a veces se las cobraba 2 pesos también. Y si no, Había todo un figuritas de camino ahí. brillantes. Por eso después siguió escribiendo. No saber cuántas figuritas tiene. Vos preguntabas ese problema de la publicación, no lo tenía, ella ya sabía. En cómo escribir un microrrelato, ahí se habla de una de las grandes preguntas que es cómo y dónde encontrar ideas y temas. ¿No? Es una gran pregunta para la mayoría de los escritores, escritoras, cuando se inician en cualquiera de los géneros, ¿no? Y entonces recomendás una serie de ejercicios, por eso decíamos que es un ensayo, pero también es un manual de cómo escribir. Sí. Y no se sujeta simplemente al microrrelato. Recomendás una serie de ejercicios que me interesa detenerme acá. Vos misma te impusiste cuando estabas escribiendo tu primer libro y te sentías bloqueada y sin ideas, ¿no? El drama de la página en blanco. Claro. Y hay un acto de rebeldía en la escritura que va a contrapelo también, porque pienso, como decís vos, para desarrollar una especie de musculatura literaria, ¿no? Claro. Para provocar los temas. Sí, sí, ejercitarse siempre es algo positivo, ¿no? Ejercitar todos los músculos, incluyendo el más importante que es el cerebro. Sí, pero también con los años, por más que uno se haya ejercitado, también viene la dura realidad a recordarnos que hay límites y que quizás cuando empezamos a escribir creíamos que todos los temas estaban a nuestra disposición y con los años nos damos cuenta que no era así y que quizás ya escribimos después de muchos años, uno siente que en realidad lo que más le importaba ya lo escribió y sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Somos escritores, tenemos que seguir escribiendo, aunque sepamos que ya de ahora en adelante quizás no vamos a producir lo mejor de nuestra obra, pero bueno, habrá que ver, no nos porque queda más todavía remedio. nos quedan los que no son haikus. Ahí hay otro desafío también. Sí, pero bueno, esa es una cosa que yo vengo escribiendo desde hace mucho, desde el año 2006 estoy escribiendo. Yo voy a seguir escribiendo de todas maneras, ¿no? Ahora estoy trabajando en un libro de cuentos sobre temas médicos, que es un tema también que me importa mucho y que aparece todo el tiempo en mis novelas y en mis cuentos. Es un libro que se llama El cuerpo roto y que va a salir en España. No sé si va a salir acá, quizás no. Bueno, en España también salió la antología con prólogo de selección de Samantha Schweblin, ¿no? Sí. Contra el tiempo. Es un libro hermoso y yo creo que hoy Samantha no lo hubiera hecho en esa época. Samantha no era tan famosa. Digamos, yo ya la consideraba la mejor cuentista argentina. Estaba feliz de que ella hubiera querido hacer la selección y el prólogo y incluso me hizo una entrevista para ese libro, para Sí. Contra el tiempo. Y bueno, ella era muy joven, tenía ya varios libros publicados, de todas maneras ya era obvio que era un genio, pero bueno, hoy no lo hubiera hecho porque, bueno, es un personaje internacional, debe estar
realmente con muchísimo, muchísimo trabajo y no hubiera podido hacerlo. Pero bueno, tuve la suerte de agarrarla justo en ese momento. Y ella hace referencia a las maestras, ¿no? Porque tanto Liliana Hecker como vos forman parte de las maestras de nuestra literatura argentina. Pensar Sí, en nuestras particular Liliana Hecker fue su maestra. Su maestra de taller, claro, sí. Y yo quiero cerrar con una última pregunta que tiene que ver con la idea del caos, ¿no? ¿Cómo escribir desde el caos? Porque entre los consejos que das a los autores, ¿no? El primero es tomar una o varias porciones de caos y transformarlas en un mínimo universo. Me encanta esta idea de caos para cerrar. También pienso en Yuyo Noé, que también, ¿no? Tiene toda una teoría acerca del caos, pero como artista plástico, trabaja en ese caos. También lo dice David Lynch cuando habla Atrapa el pez dorado, ¿no? En ese caos, capturar esa idea. El caos, la elipsis, la reescritura, el ritmo, el sonido, tantas cosas que repensar en esto que servirán este caos para tallar la roca, ¿no? Como hablábamos al comienzo. Claro. Es que la realidad es caótica. Y a veces me preguntan, ¿por qué escribís? ¿Por qué escribe uno? Y yo me pregunto a mí misma, ¿por qué uno escribe? Bueno, entre otras cosas, para tratar de darle algún sentido a ese caos en que estamos inmersos y que nos rodea. Y que los seres humanos no toleramos, porque los seres humanos necesitamos darle un sentido al caos. Como parte del caos que después aparece en la literatura, en los cuentos. Gracias, Ani. Muchísimas gracias a ustedes. Ani Yuga pasó por Apalabradas.